Hola, yo soy Karen Denise López Guaso Castro. Estoy cursando el primer cuatrimestre en la carrera de Diseño Digital y Animación. Este es mi entregable 2 de Historia del Arte y comenzaré respondiendo las preguntas detonantes del Foro 2. Pregunta 1. Describe qué rama del diseño o la comunicación visual piensas desarrollar profesionalmente a futuro. Por ejemplo, la ilustración, el video, el diseño editorial, la fotografía, etc. ¿Y por qué te gusta esa rama del diseño? Bueno, a mí me gustaría dedicarme profesionalmente a la animación y me gusta esta rama del diseño porque tú le das vida a tus dibujos y desde que estamos chiquitos es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Como cuando nos poníamos a ver nuestras caricaturas o películas favoritas. Y sería muy padre ser la persona que hay detrás de todo esto. Pregunta 2. ¿Qué parte de la historia del arte es la que más atrae personalmente? A mí me atrae mucho el arte gótico. Pregunta 3. ¿Por qué te atrae esa parte de la historia del arte? A mí me atrae mucho por su arquitectura y la implementación de ventanales de colores que hacía que se reflejaran diferentes tipos de luz al interior de las catedrales. También me atrae mucho su estilo de construcción y cómo usaban el arco ojival para que se diera la sensación de una gran altura. Pregunta 4. ¿Qué corriente artística corresponde a esa época histórica? Esta época histórica corresponde al arte gótico o en específico a la arquitectura gótica. Pregunta 5. ¿Qué elementos te parecen más interesantes de esa corriente artística? A mí me parece muy interesante que la arquitectura se basara en el concepto de que la luz era el fundamento y símbolo de divinidad. También que el arte gótico nació de la idea teocentrista en que Dios era el centro de la realidad y se consideraba que todo lo que conformaba el universo era el reflejo de la luz de Dios. Tanto es así que los vitrales tenían colores muy vivos e imágenes religiosas, y estos vitrales reflejaban la luz del sol hacia el interior de las catedrales y se reforzaba el concepto de teocentrismo. Ahora pasaremos a la actividad que realicé dentro del foro, en donde les hablaré sobre la historia de la animación en México. Y para empezar debemos saber qué es la animación. La animación es un proceso por el cual se logra dar movimiento a dibujos u objetos inanimados, ya sea fotografiando o haciendo minúsculos cambios de posición para que por un fenómeno de persistencia de la visión, el ojo humano logre captar el proceso como un movimiento real. Entonces, ¿cuáles son las características de la animación? La animación tiene 12 principios básicos, y estos son: número 1, compresión y extensión. Esta es la técnica que le da sensación de flexibilidad al objeto. 2. La anticipación es donde el animador quiere anticipar una acción que va a ocurrir. 3. La puesta en escena se basa en la presentación de cualquier idea de forma clara, con el objetivo de que el espectador no se distraiga y se centre en lo que verdaderamente importa de la escena. 4. Animación directa y pose a pose. La animación directa se basa en dibujar directamente una escena cuadro por cuadro de principio a fin, creando una escena más fluida y realista. La pose a pose se basa en dibujar las poses claves de los personajes y luego complementarlas con las poses secundarias. 5. Acción complementaria y acción superpuesta. La acción complementaria se basa en que los elementos ajenos al cuerpo del personaje deben seguir un movimiento independiente aunque éste deje de moverse. La acción superpuesta hace referencia a los diferentes elementos del cuerpo del personaje que se deben mover de diferente manera. 6. Acelerar y desacelerar. Se aplica tanto a personajes como a objetos para crear naturalidad y se lleva a cabo creando más movimiento al principio de la acción y al final. De este modo se da protagonismo a la pose clave. 7. Los arcos. Esta técnica se basa en que los movimientos naturales siguen una trayectoria circular, por lo que cualquier movimiento tendrá que tener cierta curvatura para dar la sensación de realismo. Como excepción de este principio están los movimientos fuertes, ya que normalmente estos suceden en líneas rectas. 8. La acción secundaria. Esta consiste en añadir acciones secundarias a la acción principal, dando así más énfasis a la acción principal que queda más enriquecida. 9. Timing. Tiene que ver con la velocidad de la acción en escena que se ajusta con el número de cuadros que se añadan.
Esta técnica es muy importante para crear humor y emociones en un personaje. 10. La exageración. Este es un recurso muy usado en las películas de animación, pero hay que tener mucho cuidado para no arruinar la veracidad de la escena. Se debe mantener una armonía entre los elementos y usar la técnica de la exageración con el objetivo concreto que nos hayamos fijado. 11. Dibujo sólido. Esta es la creación del espacio tridimensional de los dibujos para que se vean en 3D. Para ello hay que tener en cuenta el volumen y el peso del personaje para no caer en la simetría. Y por último, el atractivo. A la hora de crear un personaje es importante que el público conecte con él. Da igual que está del bando bueno o malo, guapo o feo. Lo importante es que resulte cautivador para el espectador. En este sentido, los rasgos del personaje serán fundamentales. Y por último, antes de pasar a la historia de la animación en México, tenemos los tipos de animación. Los dibujos animados o la animación tradicional. Consiste en dibujo cuadro a cuadro o fotograma a fotograma. El proceso comienza con el animador dibujando cada fotograma en papel. Después el dibujo se realiza de nuevo con tinta y se pinta en láminas de acetato. Finalmente el dibujo se fotografía con una cámara estática y las fotografías se colocan en secuencia para dar la ilusión de movimiento. Stop motion. Aquí no se animan dibujos o imágenes planas, sino objetos estáticos e inmóviles colocados delante de una cámara. Consiste en aparentar los movimientos de objetos estáticos, capturando fotografías cuadro por cuadro o movimiento por movimiento. El objeto está en una cierta dirección en relación al cambio de posición y fotogramas anteriores, guardando así la mayor continuidad lógica del movimiento que se quiere imitar. Pixelación. Esta es una variante en la técnica de stop motion en la que no se usan muñecos o marionetas, sino seres humanos. Al igual que en el stop motion, las personas son fotografiadas repetidas veces y desplazadas ligeramente entre cada fotografía. Rotoscopia. Este tipo de animación consiste en dibujar directamente sobre la referencia, por ejemplo, sobre los cuadros de filmación de una persona real. La rotoscopia es una técnica de animación que recurre a una máquina llamada rotoscopio. El rotoscopio tiene una placa de vidrio sobre la que se pueden colocar láminas transparentes de acetato o papel. Debajo, un proyector ilumina el fotograma de la filmación realizada en un tiempo e imagen real. De este modo se puede calcar el contorno de los objetos filmados. Animación por recortes. Esta técnica usa figuras recortadas, ya sean de papel o fotografía. Los miembros del cuerpo de los personajes se construyen a base de recortes y la animación se logra moviendo y reemplazando las partes del cuerpo recortadas. La animación 3D. En la animación en 3 dimensiones, un programa editor permite realizar animaciones y simulación de texturas, iluminación, movimiento de cámaras y efectos especiales. Con ello, los diseñadores dotan de personalidad propia a un personaje o a un objeto cuya misión es transmitir emociones o contar historias. Y ahora sí, dicho todo esto, vayamos a la historia de la animación en México. La historia de la animación en México. Podemos decir que la animación mexicana como industria aún es muy joven, pero hay que destacar que existieron pioneros que, a pesar de las limitaciones técnicas y de presupuesto, intentaron crear animaciones 100% mexicanas, y aunque sus humildes resultados llegaron a los cines de esa época, mucho de ese material histórico se perdió para siempre, pues ninguna copia logró resistir el paso del tiempo. Y la gran mayoría de los animadores de talento emigraban a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, pero lo relativamente poco que se hizo en el país es muy importante. Todo comenzó en 1916 con Mi Sueño. No se sabe quién fue el primer animador mexicano y no hay mucha documentación al respecto, y la mayoría de películas que podrían dar pistas se perdieron. Se cree que la primera vez que se vio algún tipo de animación en los cines de México fue el 15 de agosto de 1907. No obstante, los historiadores están de acuerdo que la primera cinta de animación mexicana fue Mi Sueño, un cortometraje de 8 minutos que está inspirado en un escrito del general constitucionalista Salvador Alvarado y que en la actualidad no se tiene copia alguno de este. 1919. El rompecabezas de Juanillo. Esta es una película dirigida y protagonizada por el caricaturista Juan Artenac. En dicha cinta se veía un personaje desplazándose con ciertas letras del abecedario que colocaba hasta formar la palabra Excelsior, y probablemente esa secuencia fue hecha por el mismo Juan Artenac. 1927. Miguel Acosta.
Este es un pionero de la animación del cual solo hay registros por referencias. Este dibujaba y filmaba solo secuencias sencillas de entre 3 o 4 segundos. Estas secuencias servían como anuncios comerciales, los cuales se ponían entre los intermedios de los cines, y creó más de 200 cortos, pero ninguno sobrevivió. 1934. Salvador Pruneda. Salvador Pruneda era conocido por dibujar la tira cómica de Don Catarino y su represable familia, en colaboración de Carlos Fernández Benedicto, quien escribe el guión. Estos intentaron hacer un cortometraje de este personaje, pero desafortunadamente solo queda un fotograma. 1935. Producciones Saba y su Paco Perico en Premiere. Este primer estudio de animación mexicano fue fundado por Alfonso Vergara, un reconocido médico otorrinolaringólogo que diseñó y lanzó el primer corto en la historia de la animación en México, titulado Paco Perico. El metraje de Paco Perico pudo rescatarse en su totalidad, convirtiéndose en un tesoro invaluable dentro de la historia del cine mexicano. Desafortunadamente, para la animación en México, Producciones Saba tuvo que cerrar sus instalaciones y detener sus producciones por problemas económicos. Sin embargo, el estudio de animación regresó un año más tarde bajo el nombre de Bacolor y dedicó gran parte de la década de los 30 a lanzar diferentes cortometrajes icónicos para la historia de animación en México. Algunos de ellos pudieron ser rescatados y conservados, pero otros, como es el caso de La Noche Mexicana, quedaron en el olvido sin dejar rastro alguno. Pero aún es posible encontrar algunos cortometrajes de Bacolor, como Los Cinco Cabritos y El Lobo, estrenado un año después de La Noche Mexicana y convirtiéndose en un metraje de culto para el país que impulsó la técnica de la animación 2D. 1943. Caricolor. México fue influenciado en gran medida por Estados Unidos y contó con la participación de diversos animadores de aquel país, siendo que en 1943 Santiago Ricci funda el estudio de animación Caricolor junto con Mariano Moreno Cantinflas, en donde se contó con la participación de diversos artistas estadounidenses quienes participaron en el corto Me voy de cacería, lo cual no pudo ser terminada debido a la llegada de la Segunda Guerra Mundial, para la cual muchos de los artistas fueron convocados a luchar. 1947. Caricaturas animadas de México. La época dorada de la animación se da en México en 1947, con la creación del estudio Caricaturas Animadas de México, a cargo de Claudio Baña, Ignacio Sandoval y Carlos Sandoval, quienes trazarían el camino del éxito, introduciendo y utilizando un estilo de personajes muy parecido a los desarrollados en los estudios Disney, mediante la producción de cortos animados intitulados Su Noticiero Cómico, que consistía en realizar una parodia del noticiero de la vida cotidiana que se daba en ese entonces dentro de la sociedad mexicana. También es muy famosa la animación que se hizo de un mosquito para la película de Arturo Ripstein en 1949, El diablo no es tan diablo, que es la primera animación mexicana combinada con acción en vivo. 1952. Dibujos animados de México DAZA. En 1952, la historia de la animación en México comenzó a formar alianzas con Estados Unidos y es así como el empresario Richard K. Thompson, quien por cierto fundó una de las primeras empresas de doblaje en México, tuvo la iniciativa de crear cortos animados anticomunistas para el gobierno estadounidense entre 1952 y 1954. 1959. Estudios Gamma. Durante más de 10 años, Estados Unidos apoyaba y buscaba talento mexicano. En 1957, por ejemplo, el ingeniero Gustavo Valdés y el arquitecto Jesús Martínez García crearon el estudio de animación mexicano Balmar, y 2 años más tarde firmaron un acuerdo con la productora de televisión Producers Associates of TV Inc., con quienes realizaron la producción de la serie animada en 2D Rocky y la ardilla voladora. Posteriormente, Balmar cambió su nombre a Gamma y fue cuando México se convirtió en un importante maquilador de la animación para Estados Unidos, etapa en la que se produjo la serie de Underdog 1964. 1969. Alfredo Gutiérrez y un diablillo angelical. Alfredo logró una especie de piloto animado protagonizado por Memín Pinguín, un personaje de historietas creado por la escritora Yolanda Vargas Duché, para ver si algún estudio de animación se animaba a hacer una serie o película de este personaje, y aunque en su desarrollo estuvo involucrado el veterano Carlos Sandoval, nadie quiso financiar el proyecto. 1969. Carlos Sandoval y los Supermachos. En este año se encuentra un intento por adaptar la historieta de los Supermachos del monero Rius a dibujos animados, y aunque el resultado fue muy bueno, parece ser que no fue del agrado de Rius y el proyecto jamás vio la luz del sol. 1972. Cantinflas Show. Una de las primeras series de animación de México fue Cantinflas Show,
un show animado basado en el personaje de Mario Moreno, en donde el actor y comediante prestaba su voz para el personaje de Cantinflas, y producido por Televisa en 1972. Esta serie tuvo un gran impacto en la historia de la animación en México. No solo posee un gran ejemplo de una buena creación y conceptualización de una serie animada, sino también por ser uno de los primeros programas educativos para los más pequeños. 1976. Los Tres Reyes Magos. En 1976, los directores Fernando Ruiz y Adolfo Torres Portillo marcarían la historia de la animación en México lanzando el primer largometraje animado del país, Los Tres Reyes Magos, y este es básicamente una pastorela animada. 1978. Los Supersabios. Si bien desde principios de los 50 se quiso hacer una película animada de los Supersabios, no fue hasta los 70 que el estudio Kinema se aventuró a producirla. Esta fue producida por Anwar Badin y tiene el privilegio de ser el segundo largometraje animado hecho en México. 1984. Katy la Oruga. El próximo éxito cinematográfico de Fernando Ruiz en la historia de la animación en México fue Katy la Oruga, una colaboración fílmica entre México y España a cargo del director José Luis Moro y su hermano Santiago Moro en 1984. Esta película mexicana de animación es considerada como el primer éxito comercial del país, pues arrasó con las taquillas y recibió muy buenos comentarios por parte de la crítica, mostrando una producción de gran calidad de animación, diseño de personajes y escenarios. 1994. El héroe de Carlos Carrera. Ganadora de la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en 1994 se perdió el corto animado El héroe de Carlos Carrera, realizando una crítica de la sociedad en México, mostrando la frialdad y deshumanización que se da de manera diaria en una estación del metro de la Ciudad de México. Se trata de un cortometraje animado con una duración de 5 minutos, en donde un sujeto cualquiera se ve obligado a viajar en el metro de la ciudad en horas pico e intenta evitar el suicidio de una joven. Año 2000. Hasta los huesos. Esta es una animación hecha con stop motion y es considerado como uno de los cortometrajes más caros de la historia del cine mexicano y uno de los más bellos que se han hecho. Es la historia de un hombre y su llegada al mundo de los muertos, donde es recibido por un gusano, Calacas Orientes y la mismísima Catrina. Poco a poco nuestro personaje descubre que, salvo algunos inconvenientes, estar muerto no es tan malo. 2001. Los Huevo Cartoon. Comenzó como una serie web para adultos creado por los hermanos Gabriel y Rodolfo Palacios. Poco después se produjo una serie de largometrajes para toda la familia y cabe mencionar que en 2015 hicieron la película de Un gallo con muchos huevos, que es la primera película animada con CGI en México. 2003. Magos y Gigantes. Este fue un largometraje de animación digital realizado por Anima Studios con la dirección de Andrés Couturier y Eduardo Sprouse, destacada principalmente porque fue musicalizada con las canciones del grupo Pop Cava y el dúo Ha-Ash. 2007. La leyenda de la Nahuala. Fue producido originalmente por el estudio Animex. Es un largometraje que dio pie a una de las franquicias más importantes del país y fue dirigido por Ricardo Arnaiz. Después, todas las secuencias fueron producidas por Anima Studios. 2009. Beta la Verge. Es una serie web creada por Roberto Alatriz que lleva más de 13 años transmitiéndose por YouTube. 2010. El Negas. Es una obra del animador independiente regiomontano Ricardo Adrián Lozoya. Los cortos web protagonizados por El Negas, una especie del alter ego animado del propio autor, se destacaron por tener un humor mucho más crítico, negro y absurdo, en donde se satirizaban distintas situaciones tales como el mundo laboral, la política, la falta de sentido común de las masas, las modas pasajeras y la vida diaria en México. 2013. La familia del barrio. Esta serie animada para adultos creada por Tejo Lebrija debutó en 2004 en distintos sitios web, llegando a cosechar una gran fama en YouTube cuando se subió su primer capítulo, y no fue hasta 2013 que se convirtió en un programa de televisión que se transmitió por MTV y Comedy Central. 2021. Catalina la Catrina, especial de Día de Muertos. Creado por Onem Studios, Catalina la Catrina era originalmente una anfitriona animada del Canal 5 de Televisa, que se dedicaba a responder las dudas que tenían los niños sobre la tradición de Día de Muertos. Y gracias a una controversia en Twitter, en donde varios dibujantes publicaron fanart subidos de todo con el personaje, Catalina la Catrina creció en popularidad al grado que protagonizó su propio especial de Día de Muertos, mismas que fue dirigido por Edim Israel y producido por eCartoons Animation. Conclusión. Bueno, yo quisiera dedicarme profesionalmente a esta corriente artística porque este tipo de arte me gusta mucho. Mi forma de expresarme y de aprender es mediante el sentido de la vista. Y soy una persona muy creativa y tengo mucha imaginación. Me gusta mucho dibujar y sería algo increíble aprender a darle vida a mis dibujos. También me quisiera dedicar a esto porque tengo hermanos pequeños
y ellos, así como muchos niños más, crecen con sus caricaturas y películas favoritas, y me gustaría mucho poder hacer algo que les guste y algo que les llame la atención. Asimismo, me gustaría poder ayudar a mi hermana mayor, porque ella es escritora y quiere hacer cortos animados de sus cuentos de terror, y a veces le es difícil plasmar sus pensamientos a dibujos. Por otra parte, podrá trabajar para empresas tal vez haciendo comerciales o propaganda para redes, o diseñando personajes de videojuegos. Hay infinidad de trabajos en esta área. Y eso es todo, muchas gracias por ver el video y aquí les dejo la referencia de donde saqué la información.